Hola, buenas. Hoy vamos a estudiar el tema del diseño de la luz y la sombra para la ilustración. Es un tema muy amplio que tiene varias aristas. Entonces vamos a ver los aspectos más generales y vamos a tratar de anclarlo directamente al diseño de ambientes. Cuando vemos este tipo de ejemplos, que me parecen maravillosos, muchas veces no sabemos muy bien cómo llegar a este punto, cómo llegamos a esta complejidad tanto del diseño de la escena, de la historia que se cuenta, el color, la textura. Es un proceso extenso de prueba y error, de mucha experimentación, y pues el diseño de la luz es fundamental. Es una de las cuestiones que más hay que pensar y sobre todo al inicio es de las primeras cosas que debe quedar muy bien definida. Vamos a tomar como punto de partida que ya para este momento tenemos una composición lineal establecida, que ya conocemos los criterios generales de ritmo, masas, un poquito de perspectiva, de manejo de la profundidad, el equilibrio dinámico, el recorrido visual, etcétera, las tensiones, ¿verdad? Todos esos aspectos generales compositivos que ya se han trabajado. Y entonces pues uno se pregunta, bueno, cómo llego a esto? Si apenas tengo una composición, un boceto muy lineal de las formas, pues necesito una etapa anterior que se debería ver de alguna manera como esto. Estos son estudios tonales en digital. Los podemos trabajar de manera manual, que también es bastante rápido. Y esto siempre está previo, esto tiene que estar muy claro en la mente del artista o el ilustrador o ilustradora antes de llegar a un resultado como este. ¿Por qué? Porque a partir del diseño tonal de estos valores de gris que hay aquí, el artista luego va a poder definir con mucho más facilidad los colores y la mezcla de pigmentos que va a realizar para terminar su ilustración. Aquí básicamente estos bocetos lo que nos está indicando es dónde están los colores en luz o colores altos, los tonos intermedios y los tonos bajos, ¿verdad? Cuando yo veo un gris muy oscuro, probablemente ya me voy a imaginar como con qué tipo de color o pigmento voy a trabajar ese elemento, y cuando veo un tono muy claro también me puedo imaginar, ¿verdad? A ver un gran predominio del blanco o de tonos muy luminosos como amarillos o celestes o verdes claros. Eh, entonces, pues esto es una etapa anterior obligatoria para un resultado satisfactorio en una ilustración. Si nos brincamos a esta parte, vamos a estar cometiendo muchos errores en la obra final. No vamos a llegar probablemente al mejor resultado al que podríamos alcanzar, y probablemente el proceso se nos va a hacer más extenso en tiempo, nos va a generar algunas frustraciones también. Entonces queremos evitar eso y llevar un proceso de diseño compositivo lógico que tiene, ha sido probado por muchísimos artistas, no solo contemporáneos, sino a través de los siglos. Desde hace muchos años hay muchas tradiciones, tanto en el arte occidental como oriental, de este tipo de bocetos. Entonces vamos a adentrarnos un poco más en cómo podríamos abordar el tema de la luz y la sombra a partir de este tipo de viñetas que simplifican en gran medida esta problemática. Pues bien, veamos algunas claves generales para lograr un buen dominio de la luz en una ilustración. Primero, hay que conocer la teoría y el conocimiento que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo sobre el tema de la luz. Es importante leer sobre teoría visual, estudiar a referentes artísticos que nos gusten, no solo para entender cómo funciona la luz como un fenómeno físico, sino también para entender cómo
artistas la han explicado, no solo la ciencia, sino como el arte ha explicado la luz y cómo la llevan a la práctica en un dibujo o en una pintura. Esta parte es fundamental y es de lo que muchas veces un ilustrador va haciendo a lo largo del tiempo. No es una meta a corto plazo, ¿verdad? Es una meta, digamos, a largo plazo que se va, poco a poco se va estudiando y se va ampliando el conocimiento alrededor de la luz y la interpretación gráfica o visual de esta. Otro punto es la práctica y la experiencia, que también es una meta a largo plazo y consiste básicamente en observar y bocetear, en ensayar, en experimentar mucho con el dibujo, con la pintura y con los diferentes medios con los que puedo hacer bocetos tonales o de color. Igual es una meta a largo plazo, no se va a resolver en un mes ni en un año. La práctica va cada vez mejorando y ampliándose y va sumando. Es un trabajo de toda la vida, pero es muy importante observar, hay que salir a los entornos que me interesa ilustrar, ya sea un entorno urbano, un entorno natural, rural, un espacio doméstico, el interior de un edificio, etcétera. Hay que ir a esos lugares y bocetear en el sitio para entender cómo es que se comporta la luz en esos espacios. Si por alguna razón no puedo acceder a ese lugar, no sé, el fondo marino, por poner un ejemplo al cual puede ser bastante complejo de ir y poder dibujar allí, entonces hay que empezar a buscar referencias fotográficas de ilustración que me ayuden a entender cómo es la percepción de la luz en ese lugar. Y por último, hay que seguir la intuición y la propia sensibilidad. Está bien que la teoría visual nos dé algunas guías, que los artistas nos enseñen a hacer algunas cosas, que la realidad física me indique cómo es que se comporta la luz a cierta hora, en cierto material, pero también el criterio propio que se va formando a lo largo del tiempo, los propios gustos también tienen que prevalecer. Es un criterio importante, no es algo menor, es algo importante. Entonces esto nos va a servir también para transformar la realidad, para hacer ideas un poco más fantasiosas, imaginativas o originales. Entonces, esa intuición y esa sensibilidad propia hacia la luz también es algo que tiene que trabajarse. También es una meta tanto a corto plazo como a largo plazo. Lo primero que hay que tener claro, por lo menos son dos tipos de luz. Cuando empezamos a usar la luz natural, y también la luz artificial se puede comportar de esta manera, vamos a tener una luz directa y también una luz difusa. Estas categorías pueden ser un poco más amplias, pero con estas dos categorías generales nos va a ser suficiente. La luz directa, como la fotografía de arriba, genera contrastes altos. Vemos el césped muy iluminado y las sombras más oscuras. En la luz directa no hay algo que esté atravesado o que se interponga entre la fuente de luz y los elementos que están iluminados. En este caso el sol, ¿verdad? El rayo de luz va directo desde el sol, atraviesa la atmósfera y llega hasta el árbol, hasta la tierra. La luz directa describe muy bien lo que está iluminando. Como la copa del árbol la describe muy bien, pero a la vez oculta muy bien lo que está sombreado, ¿verdad? Las partes internas de ese árbol solo la vemos como una mancha oscura. Entonces es una luz muy interesante porque describe con mucha fuerza lo que ilumina, pero también oculta. Por lo general, la luz directa la encontramos en los ambientes exteriores, pero puede ser, si el día está muy nublado, que entonces la luz se convierte en una luz difusa, que es algo similar a lo que vemos en la fotografía de abajo, que en este caso la difusión la hacen los árboles, las hojas, todo el follaje, ¿verdad? Se interpone en los rayos de luz y la luz entra al interior del bosque de una manera mucho más difusa, en muchas direcciones, ¿verdad? La luz directa tiene una dirección muy clara y la luz difusa va en múltiples direcciones.
Entonces hay algo que se interpone ante la fuente de luz. Por lo tanto, la luz parece que invade ese espacio, sino que ¿verdad? Como que se reparte por todo ese ambiente, igual que cuando estamos en un día muy nublado. Esto hace que no hayan contrastes de luz tan fuertes. En la imagen inferior no vemos una parte tan iluminada como lo vemos arriba, tal vez solo un pequeño indicio al fondo del camino, pero es justo porque hay un claro en el bosque donde está la luz directa, pero en el resto de la escena la luz está difusa. La luz difusa genera que las diferencias entre lo iluminado y lo sombreado disminuyan, y a veces nos va a costar distinguir y saber, bueno, este color o este elemento que estoy viendo, este objeto, está iluminado o está en sombra o está en penumbra, ¿verdad? Los tonos se parecen mucho porque ya no tengo esa claridad o oscuridad tan contrastada, sino que está todo mucho más cerca, es decir, está todo como en el nivel de los grises de la escala tonal, en el nivel intermedio. Estas dos grandes variantes de la luz nos van a ayudar muchísimo si las entendemos y ya hemos tenido experiencias de dibujo o de pintura ante estos ambientes, nos va a resultar más sencillo luego diseñar nuestras propias ideas. Por ejemplo, aquí hay otros dos casos de la película animada Klaus. Arriba la luz directa que entra por la ventana y genera esa sombra del personaje en la ventana de madera. Y en la de abajo, aunque podemos reconocer la dirección de la luz va un poco más difusa. Podríamos imaginar tal vez que el rayo de luz no entra directo en la habitación, sino que tal vez por la posición de la fuente de luz igual entra la luz al entorno, pero no de una manera directa. Entonces también se convierte en un caso como de luz difusa. Vean que los contrastes son diferentes en ambas escenas. Hay una terminología importante que tenemos que manejar y no tener como confusiones respecto a esto, porque también nos va a ayudar a explicarnos y a entender muchas veces cuando alguien también nos esté comentando alguna idea o estemos leyendo la teoría. Una cuestión es lo luminoso, que básicamente es lo que emite luz, o sea, las fuentes de luz, el sol, un bombillo, un insecto como una luciérnaga. Y otra cosa es lo iluminado, es decir, lo que recibe esa luz. Hay un caso interesante que es la luna, ¿verdad? La luna no es una fuente de luz como tal, la luna está iluminada por los rayos de sol, pero en las noches de luna llena también parece que la luna es la que proyecta la luz sobre la tierra y vemos que en las noches de luna llena las noches son más luminosas. Podemos salir y caminar en la noche y poder ver con facilidad el entorno. Cuando no hay luna cuesta mucho más, ¿verdad? Pero eso no significa que la luna sea un cuerpo luminoso, tal vez depende de dónde entendemos eso. Ahí, por eso la terminología es importante, ¿verdad? Mucho de lo que nosotros vamos a dibujar siempre es una cuestión iluminada, ¿verdad? Otra terminología importante es la diferencia entre lo transparente y lo opaco, o lo translúcido y lo opaco, ¿verdad? Lo transparente deja que la luz pase, un vidrio, el agua, y lo opaco empieza a interferir en la luz. Puede ser desde una nube hasta un elemento sólido. Por otro lado tenemos la claridad versus la penumbra, es decir, lo que está iluminado versus lo que está sombreado. Luego tenemos la sombra propia y la sombra proyectada, que no son conceptos opuestos, sino que se complementan, ¿verdad? Todo objeto que reciba luz, hay una parte de ese objeto que está iluminado, va a haber otra parte que va a tener sombra, donde no llega el rayo de luz, sobre todo si son objetos opacos y con volumen, tienen su propia sombra, pero además este volumen va a interferir que la luz continúe su camino y va a proyectar una sombra.
Entonces, cuando nos refiramos en nuestros dibujos, ilustraciones, también es importante tener muy claro la conciencia de si estoy ante una sombra propia o ante una sombra proyectada. Y pues bueno, por supuesto toda la teoría ya a nivel de dibujo de cómo proyectar sombras. Y por último, las diferencias entre un brillo y un reflejo. Los brillos se producen sobre todo por ciertos materiales que rebotan la luz y se ve como un destello, casi como si fuera un elemento luminoso en un objeto. Y los reflejos también dependen de los tipos de materiales y superficies que la realidad circundante se ve, se logra apreciar en ese objeto, como un espejo, o también como ciertos vidrios que también funcionan como espejos, el metal, el agua, también actúa y permite tanto brillos como reflejos, no son lo mismo. Bueno, una vez aclarado esto, vamos a ver las primeras etapas a la hora de empezar a plantear los dibujos tonales. Ya suponemos que tenemos una composición lineal definida. Entonces lo primero que tenemos que pensar es en esa atmósfera lumínica y esa atmósfera emocional que se va a comunicar a partir de allí, ¿verdad? Entonces se trata de un ambiente claro, oscuro, es de día, es de noche, es un ambiente interno o exterior, que pueden ser tanto claros como oscuros. ¿Y cuáles emociones o sensaciones quiero comunicar en la escena? Quiero que mi escena se sienta misteriosa, que provoque temor, o que se vea muy alegre, o muy serena y tranquila, que relaje, que haya dramatismo, ¿verdad? Todos estos valores, estas emociones o sensaciones, tienen que estar muy claras desde el inicio para poder ir definiendo cómo es esa atmósfera lumínica. Luego, ¿cómo percibo yo personalmente, cada quien, ¿verdad? De manera subjetiva, esa relación que hay entre un tipo de luz y una emoción? Porque tal vez alguien dice, profe, es que cuando yo tengo una escena muy oscura, me relajo, me da tranquilidad. Y alguien puede pensar y decir, no, a mí eso me da miedo, o me da suspenso, ¿verdad? Entonces eso no hay algo establecido, aunque podemos establecer algunos criterios generales, pero no, eso es una cuestión subjetiva. Entonces, ¿cómo percibe cada quien esas relaciones entre la luz y la emocionalidad de la luz, ¿verdad? Luego cabe preguntarse, ¿verdad? Si uno quiere destacar elementos, uno o varios, entonces va a necesitar cierta luz para poder destacar eso. O si más bien quiere ocultar y mostrar muy poco. Entonces también va a definir eso, qué tipo de fuente de luz tengo, cuál es la intensidad de esa luz y la dirección de esa luz. Por supuesto, definir si se trata de una luz natural o artificial. Y si se puede establecer una hora particular del día que defina esa atmósfera lumínica, ¿verdad? Si estamos hablando del amanecer, el mediodía, el atardecer o la noche, en los casos en los que amerite, ¿verdad? Estos dibujos de Sean Saitan, que a mí me encanta este ilustrador, los puse acá en parte porque en el primero no tenemos parece que la fuente de luz es el árbol, ¿verdad? También ahí dentro del caracol podemos ver una ventana como si hubiera un espacio interior, gracias a que también hay otra fuente de luz por ahí. Y la escena en general es muy oscura, ¿verdad? Es una clave tonal media, casi todos son grises medios, tirando hacia una media oscura, y la luz está solo presente en una pequeña área. En el otro dibujo, que no tiene un encuadre definido, ¿verdad? Vemos el dibujo con el encuadre como inacabado, irregular. Hay una fuente de luz, que es esa bombilla, que ilumina bastante la escena. También tiene como una clave tonal media, hay mucho gris. En ambos dibujos no hay tanto negro ni tanta sombra, entonces eso le quita como el dramatismo que podría tener el dibujo. Entonces, bueno, aquí hay dos ejemplos muy, muy interesantes de dibujos que
pues para el artista son pruebas en sus cuadernos de posibles obras en óleo o acrílico que va a ser en formatos mucho más grandes. Muchas veces cuando uno ya sabe que va a trabajar un ambiente oscuro, puede ir a bocetear y a dibujar en papeles de color para ya simplificar todo ese trabajo tonal. Una vez que hemos resuelto, que hemos definido esos aspectos que comenté anteriormente, vamos a empezar a hacer dibujos, unos bocetos pequeños, pequeñas viñetas, para dividir lo que está iluminado de lo que está sombreado. Esta es la división más general, la más básica, la más sintética. A veces cuesta porque uno no sabe definir muy bien y uno dice, bueno, este elemento lo llevo hacia el blanco o lo llevo hacia el negro. Pero es parte de los primeros diseños que nos va a dar mucha claridad para saber si mi composición me va a funcionar o no. Entonces, bueno, hay que distinguir entre esas grandes áreas, las que reciben la luz y las que no la reciben, están en sombra. No es necesario detallar, ¿verdad? Estamos en un primer boceto, es una viñeta pequeña, como del tamaño de una cédula de identidad, de un celular, una billetera, un dibujo pequeño que no nos tome mucho tiempo, algo rápido, para que más bien podamos hacer variantes y no nos quedemos con la primera idea en el diseño de la luz y la sombra, ¿verdad? Podemos, como son pequeños, podemos hacer varios cambiando la dirección de la luz, la posición, la intensidad, haciendo cambios en la composición, que a veces el objeto se vea más cerca o más lejos. Entonces los detalles son totalmente innecesarios. Básicamente el blanco va a representar la luz y el negro la sombra. Y yo recomiendo mucho trabajar con alguna herramienta que ya me dé los tonos negros muy fácil, como un pilot, un marcador, la misma tinta china de manera directa con un pincel. Y ojalá que sean herramientas que manchen rápido, ¿verdad? Una plumilla 0,05 no me va a servir para un boceto de estos, es demasiado fina. Entonces ahí hay que ser inteligentes y trabajar con la herramienta adecuada. Vean que la síntesis de estos bocetos va a hacer que no podamos detallar muchas cosas, que pasemos por alto algunos de los elementos de nuestro diseño, pero eso no es relevante todavía. Esto simplemente nos va a indicar si de manera muy general cuáles son las relaciones de proporción en las áreas de luz y sombra, si el objeto destaca o se pierde con el fondo, si hay un dinamismo o si la composición está quedando muy estática, si está muy simétrica o aburrida, ¿verdad? O si de pronto la siento demasiado dramática, etcétera, ¿verdad? Aquí ya vamos a tener los primeros indicios de si lo que me estaba imaginando ya está funcionando o no, y pues hacer los cambios que sean necesarios. En una segunda etapa vamos a empezar a complejizar tonalmente esos bocetos. Entonces vamos a hacer estudios tonales donde ya queremos narrar con la iluminación, ¿verdad? Ya no es solo probar si los aspectos generales de la composición funcionan, sino ver que lo que yo estoy iluminando, lo que está sombreado, está narrando la historia que yo quiero, ¿verdad? La luz que yo diseñe tiene que servirme a mí para contar la historia, porque si no, entonces no va a funcionar, ¿verdad? No voy a poder contar la idea que yo quiero, ¿verdad? Si yo quería mostrar esta ropa tendida, pues la luz está iluminando la ropa tendida, o la luz está iluminando la fachada de ese edificio que parece como una iglesia. Y así es como yo voy controlando que la historia que quiero comunicar se va a lograr, ¿verdad? Entonces, lo que antes estaba completamente oscurecido en negro, o lo que estaba completamente iluminado, voy a empezar a dividir esos espacios y decir, bueno, toda esta área que está aquí en negro, ahora sí ya la puedo fragmentar en grises, y toda esta parte blanca
también la puedo fragmentar en algunos grises claros también. Entonces vean que el boceto anterior sirve como base para un trabajo tonal un poquito más complejo. Igual estos bocetos son pequeños, no tienen que ser grandes porque todavía estamos en una etapa muy de prueba. En muchas ocasiones el grafito, un 6B, un grafito suave, un carboncillo pueden servir para hacer tonos de manera rápida. También la acuarela o los marcadores acuareleables que tienen escalas de grises también pueden ser muy útiles para estos bocetos. Aquí hay otros dos ejemplos. El primero no tenía el autor y el segundo es de Liron Jankowski, que también tiene un canal de YouTube con algunos videos interesantes. Este lo tomé de allí, es un pantallazo de un video de YouTube donde él hace este pequeño boceto tonal con acuarela. Como les decía, ¿verdad? Mantengamos esos formatos pequeños para que puedan seguir probando variantes y usen entre unos 3 y 5 tonos de gris, ¿verdad? No se trata todavía de meter esa enorme cantidad de grises. En el boceto de la izquierda vemos, ya se puede definir la casa y vemos que ahí los contornos ayudan un poco a definir la arquitectura, pero la vemos que la casa está totalmente en penumbra. Y ya eso a mí me indica un poco el diseño, ¿verdad? El camino tiene un poco de luz, el fondo es totalmente luminoso y la casa está en penumbra, probablemente porque hay un contraluz y el follaje también genera esa oscuridad sobre la casa. Y en el de la derecha hay muchos detalles del carro en primer plano que no podemos definir, que todavía no son relevantes. Igual hay una gran mancha negra para el fondo, que sería todo el conjunto de casas o edificios y de vegetación, que se simplificó así, ¿verdad? Pero ya hay unos grises para definir el camino y para definir el fondo. Aquí todavía son bocetos tonales sencillos, pero ya se empezó a fragmentar la oscuridad y la claridad. Aquí hay un poquito más de grises, ¿verdad? Tal vez unos 5 grises. Pero siempre hay mucha sencillez, hay poco detalle, poca definición y también se trabaja pequeño para poder seguir haciendo pruebas de diferentes encuadres y de diferentes maneras de iluminar. Esto tal cual ven aquí, yo les recomiendo háganlo no solo en sus casas, vayan afuera a los lugares a practicar esto para que vayan comprendiendo cómo funciona la luz. Uno va memorizando las condiciones atmosféricas, de tanto dibujarlas o pintarlas, uno las va memorizando y luego le resulta más sencillo cuando las tiene que aplicar a ambientes o a escenas que uno está inventando. Voy a compartirles algunos bocetos o estudios tonales que yo he hecho. Este lo usé el semestre pasado en la clase de paisaje, así que tal vez para algunos se les hace familiar porque también lo usamos como ejercicio. Vemos en pequeñito arriba esto era a partir de una fotografía, entonces hubo un primer estudio de la ubicación del horizonte y el punto de fuga y luego los elementos principales como los vehículos o las líneas de fuga de las aceras o los edificios y luego un estudio tonal con 2 grises, el blanco y el negro, era algo muy sencillo, pequeño, y luego otro estudio tonal un poquito más elaborado, ya recurriendo a la línea para ayudarme a describir un poco mejor el ambiente, pero vean que hay mucha simplificación. Los grises o negros que hay son plastas de color, igual los blancos, ¿verdad? Hay mucha información que todavía no se ha descrito en este estudio tonal, porque no pretende ser un dibujo acabado, es un estudio de la luz a partir de una imagen fotográfica.
Estos sí se hicieron en vivo, esperando en el aeropuerto de Madrid. Igual, un tono gris oscuro de base, un tono gris medio, luego el negro y un tono blanco. 3 tonos de manera sencilla para cualquier objeto, tanto como estos carritos que llevan las maletas, hasta esta manga que se pega a los aviones para poder ingresar, un detalle del avión, de la turbina, en fin, diferentes escenas desde un mismo ventanal, simplemente como práctica de diseño compositivo y de diseño tonal. Lo mismo aplicado, pero en la avenida central, desde un punto elevado, viendo eso sería hacia el este. Al fondo se ve el edificio de Urban Escalante y también el Hotel Presidente, que en algún momento tuvo el mural del profe Sergio. Ahí está boceteado, ahí se ve como una carita en el dibujo de la izquierda. Y son 2 bocetos semejantes, con condiciones de luz muy parecidas, porque fue el mismo día, solo que en el de la derecha se ve que estuvo anocheciendo todavía más, un poco más oscuro. Hay plastas de color que simplifican la arquitectura y el follaje. En el de la izquierda un poquito más de recursos lineales para la multitud. Pero a grandes rasgos son condiciones lumínicas muy parecidas, ¿verdad? Ven que hay mucho gris oscuro y poca luz, tal cual estaba la escena en ese momento, el ambiente. Este lo hice inventando, porque muchas veces sí, me gusta dibujar en el lugar y practicar esto del natural, en la realidad, pero a veces hay imágenes que se me quedan grabadas y las memorizo y luego las reinvento, pero también es una práctica para ver si estoy memorizando y las experiencias en vivo luego me dejan algo en mi mente que me ayude. Entonces esto lo hice ya en la casa, a partir luego de varias visitas a la montaña, a ver qué ideas me quedan de cómo se comporta la luz en un ambiente natural, ¿verdad? Eso también es otro tipo de práctica que yo recomiendo. No solo trabajar en vivo, sino luego de memoria e inventar y poner a prueba, ojalá el mismo día al que se visitó un lugar o en un tiempo cercano, para que la memoria tener el registro ahí muy fresco. Aquí hay otro ejemplo dibujando en vivo, ¿verdad? Una mezcla entre dibujo lineal y dibujo tonal, un apunte rápido de una llantera. Ok, ya con esto estamos llegando al final, ¿verdad? Si conforme hemos ido diseñando nuestros bocetos, tanto en blanco y negro para definir las condiciones generales de la luz, y luego ya empezamos a fragmentar los grises para ayudarnos a narrar la historia, a estar seguros de que estoy comunicando y expresando la emocionalidad que quiero. Viene una tercera etapa, que ya sería como la etapa final de este diseño de la luz y de la sombra, que tiene que ver con darle a nuestro boceto un poquito más de definición y una mejora en su aspecto visual, ¿verdad? Pues no se trata de convertirlo en un dibujo acabado, porque esto sigue siendo una etapa del proceso de la ilustración, no es el dibujo final, ¿verdad? Estamos siempre en etapas del proceso, pero es importante que las ideas que hemos estado probando podamos verlas ya concretadas en un dibujo un poquito mejor resuelto a nivel tanto tonal como de línea y de lo que ese dibujo describe, ¿verdad? Porque en los bocetos que pudimos estar haciendo anteriormente pueden haber errores y cambios y cosas que tal vez solo el dibujante entiende, pero si una tercera persona lo ve, tal vez lo va a sentir ambiguo o no va a entender si esa mancha es una nube o una montaña. Solo uno que hizo el dibujo tal vez lo sabe. Entonces hay que encontrar esas ambigüedades
saber verlas y decir, bueno, esto hay que mejorarlo. Entonces se repite ya, después de todas las variantes, se escoge cuál es la mejor y repetimos un último dibujo, ojalá un poco más grande, puede ser ya, bueno, ya esto depende mucho del gusto de cada quien, de cómo quiera bocetear en sus procesos y los materiales que use, pero siempre darle un poquito más de tamaño a este boceto tonal, digamos, final, es muy práctico. Sobre todo porque, ¿verdad? Si es un dibujo que va a servir para que otra persona entienda lo que vamos a hacer, que entienda el proyecto, eh, si tenemos un dibujo un poco más grande vamos a poder describir mejor los elementos que allí se encuentran, como este dibujo que vemos aquí a la derecha, que tiene un trabajo tonal agradable, la técnica es sencilla y bien elaborada, no hay demasiado detalle, pero sí lo hay, ¿verdad? Eh, entonces a veces en estos dibujos uno empieza a desarrollar un estilo. No es una meta tener un estilo en los procesos de ilustración, pero eso se va haciendo de manera natural, ¿verdad? Tal vez si ustedes empiezan a buscar en internet este tipo de diseños de luz y sombra, o lo que llaman ahora como concept art, para el diseño de ambientes, van a encontrar cosas muy elaboradas y estilos muy buenos, pero eso es algo que pasa con el tiempo, poco a poco. Y pues quise ponerles este ejemplo o este otro, porque me parece que son ejemplos muy factibles de que ustedes los puedan conseguir sin problema. Y vean que no son bocetos que están excesivamente pulcros o cuidados, sí son cuidadosos, pero no en exceso, ¿verdad? No estamos haciendo un dibujo acabado. Y ya el estilo llegará con el tiempo, con la práctica. El último punto entonces es el siguiente. ¿Cuál es la relación entre mancha y línea con la que puedo jugar para que mis bocetos tonales sean eficientes, funcionen para poder explicar la escena? Pues básicamente puse primero mancha porque la mancha es la más importante, es la que va a definir la luz y la sombra, es la que se va a encargar de poder explicar cómo es el ambiente en esa escena. Y ya para este boceto sí podemos trabajar con todo el espectro de la escala tonal, con una variedad de grises más grande. Ya no tenemos que estar limitados al blanco y negro o a 3 grises, ¿verdad? Podemos ampliar eso un poco más, eh, especialmente si tenemos técnicas manuales como la acuarela, que es muy fácil hacer cambios de gris. Eh, entonces, por supuesto que la mancha es lo fundamental y la línea va a estar como en un segundo criterio, pero es importante porque muchos elementos a veces es difícil explicarlos solo con las manchas. Entonces algún contorno sencillo nos va a terminar de ayudar a definir esas formas, especialmente, pero también la línea puede ayudarnos a explicar una textura y a explicar algún detalle para que un elemento destaque, ¿verdad? Los mismos criterios de composición que yo ando buscando para mi ilustración final, ya los tengo que ir desarrollando desde estas etapas. Entonces esa relación entre mancha y línea es muy productiva para que estos bocetos sean muy comprensibles, ¿verdad? Eh, y bueno, hasta aquí llegamos con esta presentación y con este tema. Voy a devolverme rápidamente para hacer un resumen, ¿verdad? Definir la atmósfera lumínica y las emociones asociadas a esa atmósfera, hacer unas pequeñas viñetas en blanco y negro, fragmentar esa luz y esa sombra en más grises y luego, una vez que eso está listo, buscar un estilo
donde no haya ambigüedades y toda la escena se pueda comprender con facilidad y con un espectro de grises un poquito más amplio, ayudado por supuesto con la mancha y también con las líneas de contorno. Así que por aquí dejamos esto. La etapa siguiente va a ser cuál va a ser la relación que hay entre estos estudios tonales y el color, que es otro gran mundo. Pero si logramos bocetos compositivos tonales muy satisfactorios, llegar al color lo vamos a sentir como un paso más ligero, más fluido, y es justo lo que andamos buscando, ¿verdad? Este nivel intermedio de nuestra ilustración para luego poder llegar al color y a la textura con mayores posibilidades de éxito.